La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 18. Una hora antes, Whitewell Hill, en otra habitación. Si alguna vez Hawk llegaba a ser marqués de Ramsgate, lo primero que haría sería cambiar el lema de la familia. Podía hacerlo, ¿no? Porque con el orgullo se obtiene el valor, no tenía ningún sentido en el contexto de las modernas generaciones de los hombres Prentice. No, si pudiera hacer algo al respecto, cambiaría el lema a «Las cosas siempre pueden ir a peor», que bastara como ejemplo la breve misiva que habían llevado a su habitación en Whitewell Hill mientras estaba en el salón pequeño, rompiéndole el corazón a Sarah, haciéndola llorar y, por lo que parecía, siendo una persona horrible. La carta era de su padre. Su padre. Ya había sido suficientemente malo tener que ver su caligrafía familiar y puntiaguda. Después la leyó y se dio cuenta de que Lord Ramsgate estaba allí, en Berkshire, prácticamente en la carretera que iba de Whitewell Hill a White Hart, la posada local más de moda. Hawk no podía imaginarse cómo era posible que el marqués hubiera conseguido habitación cuando todas las posadas estaban llenas con los invitados de la boda. Pero su padre siempre había conseguido lo que quería en la vida. Si quería una habitación, la obtenía, y Hawk sentía pena por el torrente de invitados que tendrían que cambiarse a otra habitación de categoría inferior o por algún pobre tipo que de repente se encontraba durmiendo en el establo. Sin embargo, lo que no decía la nota de su padre era por qué había viajado a Berkshire. A Hawk no le sorprendía particularmente esa omisión. A su padre jamás le había gustado dar explicaciones. Estaba en la posada de White Hart, quería hablar con él y quería hacerlo inmediatamente. Eso era todo lo que había escrito. Por lo general, Hawk evitaba interactuar con su progenitor, pero no era tan estúpido como para ignorar una orden directa. Le dijo a su ayuda de cámara que recogiera sus cosas y que esperara instrucciones y salió hacia el pueblo. No estaba seguro de que Daniel viera con buenos ojos el hecho de que usara uno de los carruajes de los Winstead, pero como la lluvia seguía cayendo sin piedad y él era un hombre con un bastón, no le parecía que tuviera muchas opciones, por no mencionar que era a su padre a quien se veía obligado a ver, por muy furioso que Daniel estuviera con él, y sospechaba que estaba irreversiblemente furioso, entendería la necesidad de ir a ver al marqués. «Dios, odio esto», dijo para sí mientras subía torpemente al carruaje, y entonces se preguntó si se le estaría pegando algo de la propensión de Sarah al dramatismo, porque lo único en lo que podía pensar era «voy camino de la perdición». Posada White Hart, Datcham, Berkshire. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Hogg. Las palabras salieron de su boca casi antes de haber entrado en los comedores privados de White Hart. «¿No me saludas?», preguntó su padre sin molestarse a levantarse. «Nada de, padre, ¿qué te trae a Berkshire en este maravilloso día? Está lloviendo y la tierra se renueva», apostilló Lord Ramsgate con tono alegre. Hogg lo miró con frialdad. Odiaba que su padre intentara ser paternal. Este señaló la silla que había al otro lado de la mesa. «Siéntate». A pesar de que él prefería quedarse de pie, aunque solo fuera para contradecirle, le dolía la pierna y el deseo de boicotear a su progenitor no era tan grande como para sacrificar su propia comodidad. Se sentó. «¿Vino?», le ofreció su padre. «No. De todas formas no es muy bueno», dijo Lord Ramsgate y se bebió lo que quedaba en el vaso. «Debo traer el mío cuando viaje». Hawk permanecía sentado en silencio, esperando a que el anciano aristócrata llegara al asunto en cuestión. «El queso es tolerable», apuntó el marqués. Alargó el brazo para coger una rebanada de pan de la tabla de quesos que había en la mesa. «¿Pan? No es posible estropear una hogaza de qué demonios va todo esto», explotó Hawk por fin. Era evidente que su padre había estado esperando este momento. Sonrió con petulancia y se reclinó en su silla. «No lo adivinas. Ni se me ocurriría intentarlo. He venido para felicitarte».
Hogg lo miró sin ocultar su recelo. ¿Por qué? Su padre movió un dedo delante de él. No seas tímido. He oído el rumor de que vas a comprometerte. ¿Quién te lo ha dicho? Hogg solo había besado a Sarah la noche anterior. ¿Cómo era posible que su padre supiera que estaba pensando en pedirle que se casara con él? Lord Ramsgate movió una mano. Tengo espías por todas partes. De eso Hogg no tenía ninguna duda. Aún así, entornó los ojos. ¿A quién estabas espiando? ¿A Winstead o a mí? El marqués de Ramsgate se encogió de hombros. ¿Acaso importa? Mucho. Supongo que a los dos. Haces que sea muy fácil matar dos pájaros de un tiro. Harías bien en no usar esas metáforas en mi presencia. Le aconsejó Hogg y enarcó una ceja. Siempre tan literal. Se mofó Lord Ramsgate y chasqueó la lengua con desaprobación. Nunca asumiste bien las bromas. Hogg lo miró boquiabierto. Su padre lo estaba acusando de no tener humor. Asombroso. No me he comprometido, le dijo Hogg, y cada palabra salió de sus labios como si fuera un dardo hiriente. Y no lo haré en un futuro predecible, así que ya puedes recoger tus cosas y volver al infierno del que te hayas escapado. Su padre se rió entre dientes al escuchar el insulto, lo que a Hogg le pareció inquietante. Lord Ramsgate nunca le quitaba importancia a los insultos, los convertía en prietas bolas, los llenaba de ortigas y de clavos y se los arrojaba al remitente, y después se reía. ¿Hemos terminado?, preguntó Hogg con frialdad. ¿Por qué tienes tanta prisa? Hogg sonrió con sarcasmo. Porque te detesto. Su padre volvió a reírse entre dientes. Oh, Hogg, ¿cuándo aprenderás? Él no dijo nada. No importa si me detestas, nunca importará, soy tu padre. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa empalagosa. No puedes librarte de mí. No, lo contradijo Hogg y lo miró a los ojos desde el otro lado de la mesa. Pero tú sí puedes librarte de mí. Lord Ramsgate apretó la mandíbula. Supongo que te refieres a ese documento irrazonable que me obligaste a firmar. Nadie te obligó, replicó Hogg y se encogió de hombros con insolencia. ¿De verdad lo crees? ¿Acaso te puse la pluma en la mano? Replicó el joven. El contrato era una formalidad, lo sabes tan bien como yo. No sé de qué. Te dije lo que ocurriría si le hacías algún daño a Lord Winstead, dijo Hogg con mucha calma. Y eso sigue vigente, esté escrito o no. ¿Era verdad? Hogg había hecho que el contrato se redactara ante su padre y su abogado porque quería que supieran que lo decía en serio. Había querido que su padre firmara con su nombre completo y con el título que tanto significaba para él, admitiendo todo lo que perdería si no renunciaba a vengarse de Daniel. He mantenido mi parte del trato, gruñó Lord Ramsgate. Mientras Lord Winstead esté vivo, sí. Yo debo decir, lo interrumpió Hogg y sintió un gran placer al cortar a su padre en el pronombre de primera persona. Que no te estoy pidiendo demasiado. A la mayoría de la gente les resulta muy fácil vivir sin matar a otro ser humano. Te ha convertido en un tullido. Sisió su padre. No, repuso Hogg calladamente, recordando aquella noche mágica en la hierba en Whipple Hill. Había bailado el vals. Por primera vez desde que la bala de Daniel le había destrozado el muslo, había tenido a una mujer en sus brazos y había bailado. Sarah no había permitido que se llamara a sí mismo un tullido. ¿Había sido entonces cuando se había enamorado de ella? ¿O había sido solo un momento entre 100? Prefiero llamarme cojo, murmuró Hogg y sonrió. ¿Dónde demonios está la diferencia? Si soy un tullido, es todo lo que... Levantó la mirada. Su padre había enrojecido con ese tipo de color moteado que predecía de la furia o de beber demasiado. No importa, nunca lo entenderías. Pero Hogg tampoco lo había comprendido. Había necesitado que Lady Sarah Plainsboro le hiciera entender la diferencia. Sarah, esa era ella ahora, no Lady Sarah Plainsboro, ni siquiera Lady Sarah, solo Sarah. Había sido suya y la había perdido, y no comprendía muy bien por qué. Te subestimas, hijo, lo acusó Lord Ramsgate. Me acabas de llamar tullido, contestó Hogg, y me acusas de subestimarme.
No me refiero a tus capacidades atléticas, aclaró su padre, aunque es cierto que una dama querrá un marido que pueda montar, practicar esgrima y cazar, porque tú eres muy bueno en esas cosas, replicó Hogg y dejó caer la mirada en su abultado y gordo estómago. Lo era, contestó su padre, y no pareció ofenderse por el insulto. Y pude elegir entre la camada cuando decidí casarme. Entre la camada, así era como su padre veía a las mujeres. Por supuesto que sí. 2 hijas de duques, 3 de marqueses y una hija de un conde. Pude haber tenido a cualquiera de ellas. Qué afortunada fue mi madre, exclamó Hogg monótonamente. En efecto, respondió Lord Ramsgate, ignorando el sarcasmo por completo. Aunque su padre era el duque de Farringdon, ella tenía 5 hermanas más y su dote no era grande. Más grande que la de la otra hija del duque, supongo, dijo Hogg arrastrando las palabras. No, pero los Farringdon descienden de los varones de Beauveclos, y el primero de ellos, como ya sabes. Oh, lo sabía. Dios, lo sabía muy bien. Luchó junto a Guillermo el Conquistador. A Hogg lo habían obligado a memorizar el árbol genealógico familiar cuando tenía 6 años. Afortunadamente, tenía un don para esas cosas. Freddy no había tenido tanta suerte. Sus manos hinchadas durante semanas por la vara daban muestra de ello. El otro ducado, terminó de decir el marqués con desdén, era de nueva creación. Lo único que pudo hacer Hogg fue sacudir la cabeza. Desde luego, llevas el esnovismo a otros niveles. Su padre lo ignoró. Como iba diciendo, creo que te subestimas. Puede que seas un tullido, pero tienes tus encantos. Hogg casi se atragantó. Mis encantos. Una manera de referirme a tu apellido. Por supuesto. ¿Qué otra cosa podía ser? A pesar de que no seas el primero en la línea de sucesión, por mucho que eso me disguste, cualquiera que se moleste en indagar un poco se dará cuenta de que, aunque nunca llegues a ser marqués de Ramsgate, tu hijo sí lo será. Freddy es más discreto de lo que crees. Se sintió obligado a señalar Hogg. Lord Ramsgate resopló. He conseguido averiguar que suspiras por la hija de Plainsworth. ¿Crees que su padre no descubrirá la verdad sobre Freddy? Como Lord Plainsworth estaba prácticamente enterrado en Devon con 53 perros, Hogg pensaba que no, pero entendía lo que quería decir su padre. No me atrevería a decir que podrías conseguir a cualquier mujer que quisieras, siguió diciendo Lord Ramsgate, pero no veo ninguna razón por la que no pudieras enganchar a la muchacha de los Plainsworth, sobre todo tras pasar toda la semana tan acaramelados durante el desayuno. Hogg se mordió el interior de la mejilla para no contestar. Veo que no lo niegas. Tus espías, como siempre, son excelentes, ironizó Hogg. Su padre se reclinó en el asiento y juntó los dedos. Lady Sarah Plainsworth, dijo con cierto tono de admiración. Debo felicitarte. No, no lo hagas. Oh, querido, tan tímido eres. Hogg se aferró al borde de la mesa. ¿Qué ocurriría exactamente si saltaba por encima de la mesa y agarraba a su padre por el cuello? Seguramente nadie lamentaría la pérdida del viejo. La conocí, siguió diciendo su padre. No mucho, por supuesto, solo nos presentaron en un baile hace algunos años, pero su padre es conde. Nuestros caminos se cruzan de vez en cuando. No hables de ella, le advirtió Hogg. Es bastante bonita, de una manera poco convencional. El pelo rizado, esa boca, preciosa, grande. Lord Ramsgate levantó la mirada y arqueó las cejas. Un hombre podría acostumbrarse a ver una cara así en la almohada, a su lado. Hogg sintió que le hervía la sangre en las venas. Cállate, ahora. Su padre pareció concedérselo. Veo que no quieres hablar de tus asuntos personales. Estoy intentando recordar algún momento en el que eso te haya detenido. Ah, pero si fueras a casarte, tu elección también sería asunto mío. Hogg se puso de pie bruscamente. Eres un hijo de... Oh, para, le dijo su padre riéndose. No estoy hablando de eso, aunque ahora que lo pienso, podría haber sido una forma de solucionar el problema de Freddy. Oh, santo Dios, Hogg se sentía enfermo. No pensaba permitir que su padre obligara a Freddy a casarse y que luego abusara a su mujer, y todo en nombre de la dinastía. No, no funcionaría.
Freddy era una persona serena y nunca permitiría que lo obligaran a casarse con tales pretextos, y, aunque de alguna manera, bueno, él siempre podría detenerlo, lo único que tenía que hacer era casarse, darle a su padre una razón para pensar que había un heredero de Ramsgate en camino, algo que él estaba deseando hacer, con una mujer a la que había perdido, por culpa de su padre. La ironía de todo aquello lo estaba matando. Su dote es respetable, manifestó el marqués, continuando como si Hogg no se hubiera levantado con una mirada asesina. Por favor, siéntate. Es difícil tener una conversación racional contigo de pie. Hogg inspiró profundamente para calmarse. Estaba forzando la pierna, ni siquiera se había dado cuenta. Despacio, se sentó. Como estaba diciendo, continuó su padre. Le pedí a mi abogado que lo investigara, y es la misma situación que se dio con tu madre. Las dotes de las Plainsboro no son tan grandes, pero son lo suficientemente abundantes, teniendo en cuenta el pedigrí de Sara y sus contactos. No es un caballo. Su padre sonrió con ironía. No lo es. Voy a matarte. Gruñó Hogg. No, no lo vas a hacer. Lord Ramsgate alargó la mano hacia otra rebanada de pan. Y de verdad deberías comer algo. Hay más de lo que yo... ¿Quieres dejar la comida? Rugió Hogg. Hoy estás de un humor horrible. Hogg se obligó a hablar con normalidad. Conversar con mi padre suele tener ese efecto en mí. Supongo que yo me lo he buscado. De nuevo, Hogg miró a su padre sorprendido. ¿Estaba admitiendo que sacaba lo peor de él? Lord Ramsgate nunca hacía eso. Por tus comentarios, continuó el noble, solo puedo deducir que, en realidad, no le has propuesto matrimonio a Lady Sara. Hogg no dijo nada. Mis espías, como parece que nos gusta llamarlos, me han asegurado de que ella estaría dispuesta a aceptar esa perspectiva. Hogg siguió sin decir nada. La cuestión es... Lord Ramsgate se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Qué puedo hacer para ayudarte en tu propósito? Mantenerte fuera de mi vida. Ah, pero no puedo. El joven dejó escapar un suspiro, cansado. Odiaba mostrar debilidad delante de su padre, pero estaba realmente cansado. ¿Por qué no me dejas en paz? Tienes que preguntármelo, replicó el marqués, aunque Hogg lo había dicho para sí mismo. Este se llevó una mano a la frente y se apretó las sienes. Freddy todavía puede casarse, afirmó, aunque ya lo decía por costumbre que por otra cosa. Oh, sí, claro, dijo su padre. No sabría qué hacer con una mujer si le sacara la verga y... ¡Basta! Bramó Hogg y casi volcó la mesa al ponerse de pie, tambaleándose. Cállate, cierra la maldita boca. Su padre pareció algo desconcertado por esa explosión. Es la verdad, una verdad demostrada, añadiría yo. ¿Sabes cuántas putas he...? Sí, replicó Hogg. Sé exactamente cuántas putas encerraste en la habitación con él. Es este maldito cerebro que tengo. No puedo dejar de contar, ¿recuerdas? Su padre rompió a reír. Hogg lo miró, preguntándose qué demonios le parecía tan gracioso en un momento así. Yo también las conté. Jadeó Lord Ramsgate, que casi estaba doblado por la mitad de la risa. Lo sé, dijo Hogg sin ninguna emoción. Su habitación siempre había estado al lado de la de Freddy. Lo había oído todo. Cuando Lord Ramsgate le había llevado las prostitutas a Freddy, se había quedado para mirar. No le hizo ningún bien, continuó el aristócrata. Creí que lo ayudaría, que establecería un ritmo, ya sabes. Oh, Dios. Gimió Hogg. Basta. Todavía podía oírlo. La mayoría de las veces solo había estado su padre, pero de vez en cuando alguna de las mujeres se animaba y se unía. Lord Ramsgate aún se estaba riendo por lo bajo cuando se levantó. Dijo, haciendo un gesto lascivo para seguir con la cuenta. 2. Hogg retrocedió. Un recuerdo le atravesó el cerebro. 3. El duelo, la cuenta. Había estado intentando no recordarlo. Se estaba esforzando tanto por separar ese recuerdo de la voz de su padre que se había encogido y había apretado el gatillo. Nunca había tenido intención de disparar a Daniel. Había apuntado a un lado.
Pero entonces alguien había empezado a contar y de repente Hogg era un muchacho de nuevo, hecho un ovillo en la cama mientras oía a Freddy rogarle a su padre que lo dejara en paz. Freddy, que le había enseñado a él a no interferir nunca. La cuenta no había sido solo por las prostitutas. Lord Ramsgate estaba muy encariñado con su bastón de caoba, bien pulido y reluciente, y no veía ninguna razón para no usarlo cuando sus hijos lo disgustaban. Freddy siempre lo disgustaba. A Lord Ramsgate le gustaba contar los golpes. Hogg miró a su padre. «Te odio». Su padre le devolvió la mirada. «Lo sé. Me voy». Su padre negó con la cabeza. «No, no te vas». Hogg se puso tenso. «¿Cómo no quería tener que hacer esto?» dijo su padre, casi como disculpándose. Casi. Entonces golpeó la pierna mala de Hogg con una de sus botas. Este aulló de dolor y cayó al suelo. Sentía su cuerpo enroscándose, intentando contener el dolor. «Maldita sea», jadeó. «¿Por qué has hecho eso?» Lord Ramsgate se arrodilló a su lado. «Necesitaba que no te marcharas. Voy a matarte», le amenazó Hogg, todavía resollando por el dolor. No. Lo interrumpió su padre y le puso un paño húmedo y con olor dulzón en la cara. «No lo harás.